estimados alumnos, les doy la bienvenida a la unidad Bacteriología de la materia Microbiología. Mi nombre es Raquel Rolé y soy profesora adjunta de la cátedra. En esta unidad desarrollaremos y estudiaremos a los géneros y especies bacterianos más importantes en clínica humana. Y para ello comenzaremos en esta presentación a reconocer las bacterias desde su aspecto estructural. Los objetivos de la presentación son reconocer a las bacterias desde sus aspectos estructurales y asociar las organelas que constituyen su estructura a distintas funciones antigénicas y patogénicas. Además, vamos a identificar cada una de estas estructuras como el blanco de acción de algunos antibióticos cuando así corresponda. Las bacterias son organismos unicelulares, los más pequeños que se conocen, que pueden tener una vida independiente, pueden crecer y multiplicarse merced a la generación de su propia energía y la formación de productos biológicos y la síntesis de todo lo necesario para sus organelas y su célula bacteriana. Están clasificados dentro del reino de los procariontes, ya que no poseen un núcleo verdadero, no poseen un núcleo rodeado de una membrana nuclear y tampoco de un nucleolo. Dentro del citoplasma está libre el cromosoma único que tienen, y otra característica importante es su envoltura. Tienen una envoltura rígida que les va a dar la forma, ya que no contienen un citoesqueleto. El tamaño de estos organismos unicelulares ronda en 1 a 3 micras de longitud y aproximadamente 1/10 de micra en cuanto a su diámetro. Antes de comenzar con la descripción de las bacterias, haremos un pequeño raconto de la historia de la bacteriología y comenzamos con Van Leeuwenhoek, que fue un comerciante holandés que coleccionaba lentes de aumento, y le gustaba observar objetos a través de sus lentes, a veces de una sola lente o de una combinación de ellas. Así observó a través de lentes unas gotas de agua y en ellas vio unos elementos móviles a los que denominó animáculos. Estos animáculos resultaron ser bacterias redondeadas o cocos y alargadas o bacilos, y espirilos, que son las bacterias alargadas en forma de espiras. Bueno, entonces así este comerciante presentó lo que se considera hoy en día como un primer microscopio muy primitivo. Luego, en el siglo XIX, un botánico de apellido Kohn hizo una primera clasificación sistemática de las bacterias. Esta clasificación se basó fundamentalmente en la morfología y las características tintoriales de las bacterias, y se lo considera como el fundador de la bacteriología por este trabajo de clasificación que realizó. En la microbiología moderna reconocemos dos científicos muy importantes que fueron Louis Pasteur y Robert Koch. Pasteur fue un químico, en realidad fue químico francés, que se dedicó a estudiar los procesos de fermentación y así se involucró con las bacterias, que son fermentadoras. Este químico estudió procesos como la pasteurización para eliminar y evitar esas fermentaciones en productos alimenticios, por ejemplo, con lo cual encontró procesos para eliminar bacterias. También estudió y descubrió vacunas como la vacuna del cólera aviar, la vacuna de la rabia, y hizo cultivos en medios líquidos. Luego Robert Koch, que fue un médico muy sistemático en sus estudios, que fue el descubridor del bacilo de Koch o Mycobacterium tuberculosis, bacteria causante de la tuberculosis, y además estudió otros microorganismos y logró aislar colonias, las primeras colonias de bacterias, al incorporar a los estudios microbiológicos los medios de cultivos sólidos. También a él debemos los postulados de Koch, que permitieron en un momento
saber cuándo un microorganismo era el agente causal o agente etiológico de un determinado proceso infeccioso. Les presento un esquema de una célula bacteriana. En él vamos a reconocer estructuras que siempre están presentes para una bacteria y otras que son facultativas, es decir, que pueden o no estar, según la bacteria, según la especie bacteriana y de acuerdo al estado metabólico que tenga esa célula. Vamos a comenzar con las estructuras estables de una célula bacteriana. Lo que encontramos representado acá como una franja gris, celeste grisácea, es la membrana citoplásmica. Por dentro de la membrana citoplásmica encontramos el citoplasma y en él están suspendidos ácidos nucleicos. Esos ácidos nucleicos son una cadena doble de ADN que representa el cromosoma bacteriano. Pueden haber moléculas o cadenas de ARN mensajero que se está transcribiendo desde el ADN, y también hay ribosomas y corpúsculos o cuerpos de inclusión que son reservas de material nutricional. No se van a observar mitocondrias ni retículo endoplásmico, ya que las bacterias dentro de su citoplasma no contienen organelas que tengan membrana. Por fuera de la membrana citoplásmica podemos observar la línea verde y esta representa la envoltura rígida que tienen las bacterias. Se denomina pared y por ser rígida es lo que da la forma a la bacteria. Las bacterias pueden tener forma redondeada o alargada como en la de este esquema, y esa forma está dada por esta capa rígida, ya que las bacterias no tienen un citoesqueleto. Hasta ahí las estructuras estables. Luego vienen las facultativas por fuera, como el material capsular. Una cápsula, que es una estructura de polisacáridos que rodea a la célula bacteriana, siempre y cuando que se trate de una especie capsulada. Y también podemos encontrar unas estructuras filamentosas, filamentos largos que se denominan flagelos y son los encargados de dar motilidad a las bacterias que son móviles. Los filamentos más cortos se denominan fimbrias o pili, según la función que cumplan. Fimbrias tienen una función somática de adherencia, permiten que la célula bacteriana se una a un tejido, a receptores específicos en las células de una mucosa, por ejemplo. Mientras que los pili permiten la unión a otra célula bacteriana, la unión a virus, y a través de ellos se puede incorporar un nuevo material genético. Por eso se dice que tienen funciones sexuales. Les presento un cuadro con las principales características entre las células bacterianas o procariotas respecto de las células eucariotas con núcleo verdadero. Fundamentalmente la diferencia es esa respecto al núcleo, que es lo que da el nombre a ambos grupos. Además, en las células bacterianas hay ribosomas, pero son ribosomas que tienen un coeficiente de sedimentación total de 70S, a diferencia de las células eucarióticas, cuyos ribosomas tienen un coeficiente de 80S. Los ribosomas procarióticos están formados también por dos subunidades, una de 30 y otra de 50S. Otra característica importante es que tienen en su membrana citoplásmica, las células procarióticas tienen la cadena respiratoria, y es allí entonces donde van a generar el ATP, a diferencia de las eucarióticas que lo hacen en las mitocondrias. Ya dijimos que la forma de una célula procariótica está dada por su pared, mientras que en las células eucarióticas por el citoesqueleto. Desde el descubrimiento de las bacterias, las mismas se clasificaron en base a su morfología y a características tintoriales. Luego del descubrimiento de la estructura de los ácidos nucleicos por Watson y Crick, el estudio de estas moléculas se fue incorporando gradualmente al estudio de los microorganismos.
al reconocer sus ácidos nucleicos y estudiar secuencias que pudieran ser específicas o no. Y en base a la relación se fueron construyendo dendrogramas en los que se incluían a las células, y fue así que la clasificación se llegó a la clasificación celular en la última década del siglo XX, y se reconocen 3 dominios en los que se ubican los distintos tipos de células. Tenemos el dominio bacteria, arcae y eucaria. Las células bacterianas que son patógenas para el ser humano, las que vamos a estudiar nosotros en esta materia, pertenecen al dominio bacteria. Las bacterias se encuentran ampliamente distribuidas en la naturaleza, son ubicuas, podemos encontrarlas en los suelos, en el agua, sobre las plantas y en las mucosas y la piel de animales y del hombre. En condiciones normales, en estos sitios, cumplen un rol benéfico, ya que ayudan a degradar compuestos tóxicos, incluso algunas pueden degradar plásticos, y en el ser humano, como parte de la microbiota habitual, impiden la colonización con gérmenes patógenos que pueden causar enfermedades. También degradan metabolitos tóxicos y ayudan a la formación de vitaminas como la vitamina K, por ejemplo, entre otras funciones favorecedoras para el ser humano. Dentro de la gran cantidad y diversidad de especies bacterianas que existe, algunas pocas pueden producir factores de virulencia para el ser humano, para las plantas o para los animales. Y dentro de estas primeras se encuentran las que nosotros vamos a estudiar. Para ello pueden producir factores de virulencia como toxinas, endotoxinas o exotoxinas, factores que ayudan a la adherencia y colonización, o factores que actúan destruyendo el tejido conectivo u otros tejidos. Hablamos de infecciones bacterianas y de enfermedad bacteriana, tenemos que dejar en claro algunos conceptos. Por ejemplo, ¿qué es la colonización? ¿Qué es la infección? ¿Y qué es la enfermedad infecciosa? La colonización se refiere a la presencia de bacterias que se adhieren a superficies como por ejemplo una superficie mucosa o sobre la piel, en la cual no ejercen ningún rol patógeno. Cuando hablamos de infección nos referimos a bacterias colonizantes, pero que se están multiplicando activamente y que como consecuencia de esa multiplicación desatan una respuesta inmune. Cuando hablamos en forma estricta, esa es la definición de una infección. Ahora, como consecuencia de esa infección, es posible que en realidad no exista ninguna consecuencia, que el paciente no te presente signos ni síntomas y queda solo como una infección. Pero en otros casos puede producir signos y síntomas como fiebre, destrucción tisular, ¿sí? Inflamación, etc. Y en ese caso, cuando presenta el paciente signos y síntomas, se va a tratar de una enfermedad infecciosa. Recién ahí es cuando hablamos de una enfermedad. En la realidad es que uno dice infección como sinónimo de enfermedad infecciosa. Pero tenemos que comprender esta diferenciación, lo que es realmente una infección y lo que es una enfermedad como consecuencia de la infección. Entonces, las enfermedades infecciosas son muy diversas. Por ejemplo, puede haber faringitis, abscesos de piso de boca, abscesos amigdalinos, difteria, infecciones pulmonares o de otras vías respiratorias altas o bajas, infecciones urinarias, infecciones de uretra, infecciones en útero, y también hay intoxicaciones o toxoinfecciones. Cuando hablamos de una intoxicación alimentaria, por ejemplo, es cuando un individuo ingiere una toxina que ya estuvo formada en el alimento. O sea que ingiere ya la toxina formada. No necesita necesariamente la multiplicación del microorganismo en su interior. ¿Sí? Eso es una intoxicación.
Y cuando hablamos de toxoinfección, nos referimos a una enfermedad que se produce como consecuencia de una toxina, pero esa toxina se genera dentro del propio organismo del individuo. Por ejemplo, en el tétanos. Una persona recibe una herida cortante y esa herida se contamina en primer momento con esporos de la bacteria que causa tétanos. La bacteria se multiplica en el tejido y ahí comienza a producir y a liberar la toxina tetánica, que va a actuar sobre el sistema nervioso central, ¿sí? Entonces eso es una toxoinfección. Hay multiplicación bacteriana y generación de una toxina que produce la enfermedad. También, las bacterias también pueden causar infecciones de piel, infecciones subcutáneas, abscesos de distintas localizaciones como abscesos hepáticos, abscesos cerebrales, cuadros gastrointestinales, etc. Retomamos el tema de la estructura bacteriana y la forma de ver a las bacterias es a través de un microscopio óptico. El tamaño de las bacterias, te dijimos que está en el orden de unas pocas micras, por lo tanto, para poder visualizarla y llegar a la capacidad de resolución del ojo humano, hay que aumentar por lo menos 1000 veces. Eso logramos con un microscopio óptico con objetivo de inmersión, ¿sí? Entonces 10 de ocular y 100 de aumento por el objetivo hacen un aumento total de 1000. Pero para poder verlas con esta magnificación hay que teñir a las bacterias. Y una manera práctica y la más usada en bacteriología es la coloración de Gram. Gram creó una coloración que tiene 3 etapas, una decoloración principal, una decoloración y la tercera es la coloración de fondo. Esto permite que las bacterias se tiñan de rosado o fucsia o de violeta, ¿sí? Y podemos ver de esa manera si tienen forma redondeada, que son los cocos, o formas alargadas, que son los bacilos. Los colorantes de la coloración de Gram son violeta de genciana o cristal violeta para la primera etapa, luego se lava y se le agrega Lugol, se deja unos minutos y se vuelve a lavar, y hasta acá todas las bacterias se tiñen de violeta, incluso las células eucarióticas se tiñen de violeta. Esta es la primera etapa de la coloración o coloración principal. Luego, el portaobjetos en el que estamos haciendo un extendido y vamos haciendo la coloración, se decolora con una mezcla de alcohol etílico con acetona del 40%, para finalmente agregar el contracolorante que es fucsina o safranina. Entonces vemos bacterias que se tiñen o de violeta o de rosa. Bueno, ¿de qué depende esto? Depende de la etapa de la decoloración. Hay bacterias que por su estructura se decoloran con alcohol y acetona. Estas bacterias pierden el colorante principal y cuando se agrega el contracolorante, que es la fucsina, absorben, toman el contracolorante. O sea que se tiñen, no retienen el colorante principal. Por eso se dice que estas son Gram negativas. Mientras que las Gram positivas, después de colorearse con violeta de genciana y Lugol, se decoloran con alcohol. Al someter a la decoloración con etanol y acetona, no pierden el colorante principal, retienen el colorante principal. Por lo tanto, van a estar saturadas de colorante y no se van a teñir luego con fucsina ni con safranina. Por eso a estas que retienen el colorante principal se las conoce como bacterias Gram positivas. Las Gram positivas pueden tener forma de coco, redondeadas o bacilos alargadas. Y lo mismo ocurre con las Gram negativas. Vemos estructuras bacterianas en materiales clínicos. Les aclaro que esta coloración de Gram se puede hacer desde un material clínico directo, pensemos en un paciente que tiene una neumonía, por ejemplo, y tiene una expectoración mucopurulenta importante. De esa muestra de esputo se puede hacer un extendido sobre un portaobjetos que se va a dejar secar, se va a fijar y sobre eso se puede aplicar la coloración de Gram. O también puede ocurrir que hagamos un cultivo
y las colonias de bacterias que desarrollan tenemos que identificarlas. Y para eso necesitamos saber si son gram positivas o gram negativas y qué morfología tienen. Entonces también a partir de los cultivos se pueden hacer extendidos y aplicar la coloración de gram para comenzar a identificar a las bacterias que crecen allí. Entonces, entre las morfologías y características tintoriales que tienen las bacterias, vamos a ver algunas fotos de cocos gram positivos. Los cocos gram positivos pueden aparecer como cocos, o sea, esos redonditos, esos puntiformes prácticamente que ustedes ven en las fotos, que pueden aparecer en forma aislada, o en pares, o en tétradas, o formando cadenas o acúmulos. Así, en la primera foto ven acúmulos o racimos, ven la punta de la flecha que está desde abajo hacia arriba, y esa es la morfología típica del género Staphylococcus. Para definir un género y una especie, hay que hacer pruebas bioquímicas. La coloración de gram no define, no nos certifica que se trate de un género o de una especie, pero sí puede empezar a orientar en forma temprana, ¿sí? Y eso es lo que vemos acá. Vemos las formas compatibles con géneros y especies, pero la identificación, recuerden siempre que se va a hacer con pruebas de otro tipo. Cuando aparecen cocos gram positivos formando pares, eso corresponde generalmente a un Streptococcus pneumoniae. Y cuando aparecen formando cadenas, un coco al lado del otro, sin separarse, y entonces parecen como cadenas, como ven en la tercera foto, esa es la morfología correspondiente a los géneros Streptococcus y también al género Enterococcus. Para tener una idea aproximada del tamaño de las bacterias, les pido que miren la diapositiva central. Ven un círculo de color azul. Bueno, eso está rodeando un leucocito polimorfonuclear. Y ven que en el interior hay dos pares de diplococos. Cada uno de esos puntitos pequeños es una célula bacteriana. Como ven, es mucho más pequeño que un leucocito o que un hematí, en forma normal. Acá observamos bacilos gram positivos, o sea, células alargadas que se tiñen de morado. Algunas son pleomórficos, entre bacilos muy cortitos, bacilos más largos, dispuestos a veces en formas como de letra china o palitos chinos, y eso corresponde al género Corynebacterium. También hay bacilos grandes, como los Lactobacillus, entre otros. Estos son solo algunos ejemplos. Y en algunos bacilos gram positivos, vemos que en su interior hay como un hueco, como un espacio. O adivinamos, como en la punta de la flecha inferior de la última foto, estructuras a veces redondeadas o ovaladas como huecas. En realidad, esas son unas orgánulas que se denominan esporos y que no se tiñen con la coloración de gram. Esto es típico de los géneros Bacillus, que es una bacteria aeróbica, y del género Clostridium, una bacteria anaeróbica. Excepcionalmente podemos encontrar bacterias que son muy grandes, largas, como en este caso, unos bacilos gram positivos, largos, filamentosos, ramificados. Vean la proporción del tamaño de este bacilo respecto a los leucocitos polimorfonucleares que se ven como más rojos. Esto corresponde al género Nocardia. Los cocos gram negativos pueden aparecer como formando diplos pares y a veces con forma de granitos de café o riñoncitos. Esto es típico del género Neisseria. Dentro de este género Neisseria reconocemos como patógenos para el ser humano a Neisseria meningitidis, agente causante de sepsis y de meningitis, y a Neisseria gonorrhoeae, que es la causa de gonorrea. En estos casos pueden aparecer dentro y fuera de los leucocitos polimorfonucleares. Como ven en la punta de las flechas, hay cocos gram negativos formando pares y que están dentro o encima al menos del citoplasma de los polimorfonucleares. Y si no, por fuera como por arriba de ese óvalo azul que se ve en la foto.
El cuarto grupo de bacterias que se ve con la coloración de Gram son los bacilos Gram negativos. Son estructuras alargadas, esto se ve con toda claridad en la primera y en la última diapositiva, pero en la del medio se ven que son bacilos, algunos bacilos sí son bien alargados, pero la mayoría son muy chiquitos, muy cortitos, y a esto se denomina cocobacilos. Las enterobacterias, tal vez les suene Escherichia coli, Klebsiella pneumoniae, etc., son bacterias que normalmente se encuentran como parte de la microbiota intestinal en el ser humano, también en animales. La morfología de estas enterobacterias es la de bacilos gram negativos, como los que pueden ver en la primera diapositiva. Al ser gram negativos, ven que se tiñen del mismo color que las células eucarióticas, que los leucocitos, ¿sí? Pero son mucho más pequeños. El género Haemophilus es un ejemplo de cocobacilos gram negativos, y en la última diapositiva ven ejemplos de bacilos gram negativos en forma de huso, por eso fusiformes, corresponden al género Fusobacterium. Fusobacterium es una bacteria anaeróbica. Entonces, hasta acá vimos 4 grandes grupos de bacterias. Además, cada uno de estos 4 grupos, algunos podemos encontrar cocos gram positivos, cocos gram negativos, bacilos gram positivos, esporulados o no, y bacilos gram negativos. Hay géneros y especies que crecen en presencia del oxígeno. Esas son las bacterias aeróbicas. Pueden ser aeróbicas estrictas, y otras que para poder crecer necesitan que en el ambiente que rodea el medio de cultivo no haya oxígeno. Esas son las bacterias anaeróbicas. En realidad lo que necesita un anaeróbico es que el potencial de óxido de reducción del medio de cultivo o del tejido sean muy bajos, por debajo de menos 120 milivoltios. Lo que pasa es que el oxígeno les resulta tóxico y letal, ¿sí? Por eso deben incubarse en condiciones especiales y se llaman anaeróbicos. Cuando ustedes consulten los libros de texto, muchos estudian, por ejemplo, los cocos gram positivos, y dentro de ese capítulo de cocos positivos los diferencian los géneros aeróbicos, y al final estudian los géneros anaeróbicos. Lo mismo pasa con los otros grupos bacterianos. Nosotros, con fines didácticos, vamos a estudiar primero los 4 grupos de bacilos aeróbicos, y después, todos juntos, sobre el final de la unidad, estudiaremos a los anaerobios. Al estudiar el metabolismo y las condiciones de desarrollo de las bacterias, además de las bacterias aeróbicas que necesitan la presencia de oxígeno y las bacterias anaeróbicas que crecen cuando no hay oxígeno, hay un grupo de bacterias que crecen tanto en aerobiosis como en anaerobiosis, y a esas llamamos bacterias anaerobias facultativas. A partir de acá, comenzaremos a estudiar las bacterias aeróbicas y anaeróbicas facultativas, o sea, todo lo que crece en presencia de oxígeno, para dejar al final el estudio de las bacterias anaeróbicas, las que no crecen en presencia de oxígeno. Al recordar la historia de la bacteriología, hablamos de Robert Koch. Robert Koch, el descubridor del bacilo de Koch o Mycobacterium tuberculosis. Bueno, resulta que las micobacterias son bacilos que tienen muchos lípidos en su superficie, y por ese motivo no se tiñen con la coloración de Gram. Así Sill y Nielsen idearon una coloración que permite teñir a estas bacterias, y esa es la coloración de Sill-Nielsen. Esta también es una coloración en 3 etapas, tiene un colorante principal que es una mezcla de fucsina con fenol, luego un decolorante que es una mezcla de etanol con ácido clorhídrico al 3%, y un contracolorante que es azul de metileno. Si volvemos al ejemplo del paciente con neumonía, en el cual se sospeche que pueda tener una tuberculosis pulmonar, por ejemplo, bueno, de la muestra del esputo se puede hacer un extendido, y ese extendido se va a colorear. Primeramente se deja secar el extendido, se fija a la llama y se aplica
sobre él el colorante de fucsina fenicada y se calienta el preparado 3 veces en el transcurso de 5 minutos. Luego se lava con agua, se decolora y se coloca el azul de metileno. Se dejan 2 o 3 minutos según la concentración del colorante, se lava y se puede observar al microscopio con aumento de 1000 por. Las micobacterias, al ser tan ricas en lípido en su superficie, toman la fucsina fenicada y la atrapan. Al aplicar el decolorante, las bacterias que no diferentes a micobacterias y las células eucarióticas se van a decolorar. Sin embargo, las micobacterias van a dejar atrapado el colorante fucsina. Al aplicar el contracolorante, todo lo que se había decolorado en la etapa anterior toma el color azul, mientras que las micobacterias permanecen fucsia. ¿Sí? Así, las micobacterias que resistieron a la decoloración con alcohol y ácido y que son bacilos, ¿sí? Van a quedar de color fucsia sobre un fondo azul. Como son bacilos que resistieron a la decoloración con alcohol y ácido, o sea, bacilos ácido-alcohol resistentes, nos referimos muchas veces a estos bacilos como Var. La coloración de Kinjun es una modificación de la coloración de Ziehl-Neelsen y permite ver bacterias ácido resistentes. Estas son bacterias gram positivas que se colorean con gram y que tienen ácidos en su superficie, pero ácidos grasos, pero no tan complejos, no confieren tanta impermeabilidad como en el caso de las micobacterias. Por eso se tiñen bien con la coloración de gram, pero también se pueden teñir con esta coloración de Kinjun. Otra bacteria con características morfológicas y estructurales especiales son unas que tienen forma de espiras, como ven en la foto inferior, que tiene un fondo oscuro o fondo negro. En el caso particular de la bacteria que causa la sífilis, es Treponema pallidum. Es un bacilo que desde lo estructural es gram negativo, pero que es muy finito, muy delgado. Por eso escapa a la capacidad de resolución del microscopio óptico. Y para observar, se prepara un fresco entre porta y cubreobjetos y se observa con un microscopio de fondo oscuro o de campo oscuro. Entonces, sobre el fondo oscuro se van a ver bacilos espiralados que se mueven en distintas direcciones y que son flexibles y que rotan sobre su eje y que se ven como refringentes sobre ese fondo oscuro. Hay otros dos géneros de bacterias espiraladas importantes para el ser humano, que son Leptospira y Borrelia. Estos comparten estructuras similares, no iguales, pero similares a Treponema. También son móviles y pueden verse en fondo oscuro, pero son más gruesos y además de verse en el microscopio de fondo oscuro, se pueden ver en el microscopio óptico con la coloración de gram. Ahora comenzaremos a estudiar con más detalle las organelas que componen la célula bacteriana, y en cada una de ellas vamos a hacer una descripción general, la descripción funcional, y también mencionaremos si poseen alguna característica antigénica, algún poder de virulencia y si son blancos de la acción de los antibióticos o no. La envoltura rígida que envuelve a las bacterias y que envuelve a la membrana citoplásmica se denomina pared. Está compuesta por un glucopéptido denominado peptidoglicano o mureína y es una estructura diferente entre bacterias gram positivas y gram negativas. Justamente la capacidad de las bacterias para teñirse como gram positivas o como gram negativas depende de la estructura de su pared. En el caso de las bacterias gram positivas, este peptidoglicano o mureína es una capa gruesa que se encuentra por fuera de la membrana citoplásmica. Además de la mureína, en las gram positivas podemos encontrar ácidos teicoicos y ácidos lipoteicoicos que mantienen unida la mureína a la pared, la mureína a la membrana citoplásmica. Eso ocurre con los lipoteicoicos
y los ácidos teicoicos propiamente dicho, que se proyectan hacia el exterior de la célula. No es la cápsula, ¿eh? En el caso de los gram negativos, por fuera de la membrana citoplásmica se observa al ultramicroscopio como un espacio y luego una capa de mureína, pero es una capa de mureína mucho más delgada que para los gram positivos. A su vez, por fuera de la mureína hay otra membrana, que es otra bicapa que tiene fosfolípidos y que se conoce con el nombre de membrana externa. O sea que en el caso de los gram positivos, la envoltura externa o pared está formada por peptidoglicano con los ácidos teicoicos y en el caso de los gram negativos está formada también por peptidoglicano, pero con el agregado de una segunda membrana que es la membrana externa. Esta membrana, por ser lipídica, va a ser una barrera para el ingreso de sustancias al interior de la bacteria, sobre todo de sustancias que sean hidrosolubles, como algunos nutrientes para la bacteria o también agentes antibióticos. Ahora veremos con más detalles la composición de la pared en bacterias gram positivas y luego en gram negativas. Entonces, como dijimos, por fuera de la membrana citoplásmica se encuentra el peptidoglicán como una capa gruesa y los ácidos teicoicos, que es el nombre en conjunto que reciben los lipoteicoicos y teicoicos propiamente dichos. Como ven, los ácidos lipoteicoicos, esa especie de cadenas verdes que atraviesan al peptidoglicán, permiten anclar el peptidoglicán sobre la membrana citoplásmica, mientras que los ácidos teicoicos se proyectan hacia el exterior, hacia el medio, digamos, por fuera del peptidoglicán. Las bacterias gram negativas, con su capa de peptidoglicán delgado, que está por fuera también de la membrana citoplásmica, pero vean que existe un espacio. Al menos es un espacio que se ve cuando se observa la pared bacteriana al microscopio electrónico. Bueno, y el peptidoglicán que tiene por fuera la otra membrana, que es la membrana externa. Esta membrana externa es una bicapa, la capa más interna, que en el gráfico está de color amarillo, es una capa de fosfolípidos, pero la capa más externa de la membrana externa, esa especie de no sé, como pulpitos, digamos naranja con flequitos amarillos, es una estructura que es el lipopolisacárido. Eso está en la capa más externa de la membrana externa. Ese lipopolisacárido es una estructura antigénica y virulenta clave en las gram negativas. Está formada por una fracción lipídica que se denomina lípido A, y ese lípido A es una endotoxina, porque tiene acción tóxica, pero siempre queda unido a la célula bacteriana. Y la parte más externa de este lipopolisacárido es polisacarídica. Este polisacárido desempeña el rol de antígeno, y es el antígeno somático o antígeno O, que tiene una parte más interna que es constante y una parte más externa que es variable. Eso hace que el antígeno O pueda ser de varios tipos, según la variabilidad en la composición y la longitud de esos polisacáridos más externos. Por ejemplo, hay Escherichia coli, una enterobacteria, que conocemos como que tiene el antígeno O1, O2, o 150, ¿sí? Eso nos habla de la variabilidad de este antígeno. También esta membrana externa está cruzada por proteínas, esas estructuras celeste verdosas que atraviesan ambas capas de la membrana externa. Estas porinas o poros es por donde van a pasar, como son proteínas, tienen carga eléctrica, o sea que por allí van a pasar las sustancias que tengan cargas polares. Algunas de ellas pueden ser antibióticos que no atraviesan la parte lipídica de la membrana, pero que sí pueden cruzar por allí. Entonces imaginen que si una bacteria tiene esa porina que permite el ingreso de un antibiótico para que actúe, supongamos, sobre un ribosoma, mientras esté presente la porina, el antibiótico podrá entrar y podrá actuar. La bacteria va a ser sensible a ese antibiótico eventualmente. Pero si esa bacteria dejara de producir esta porina,
o cambiara su estructura de manera de que se cierra el canal, el antibiótico no va a poder llegar al citoplasma y por lo tanto no va a poder actuar, suponiendo que se trate de un antibiótico que actúe dentro del citoplasma. A la membrana externa también se unen otras estructuras que son lipoproteínas. Las lipoproteínas en este gráfico están del mismo color que las porinas, pero vean que no están como canales o túneles, sino como líneas, ¿sí? La función de estas lipoproteínas es la de anclar la membrana citoplásmica, la membrana externa, unen la membrana externa al peptidoglicano. Bueno, ¿qué pasa con el espacio periplásmico? Bueno, en realidad esa es una zona muy rica en cuanto a enzimas. Están en la membrana citoplásmica o membrana interna las enzimas de la cadena respiratoria, pero ahí también hay otras enzimas que intervienen en la multiplicación de la célula bacteriana, en la formación del peptidoglicano, y entonces es una zona, se conoce eso como espacio periplásmico, pero en realidad no se sabe si es un espacio virtual o real, y sobre todo se piensa que es un espacio virtual porque no se ve en las gram positivas, y sin embargo las gram positivas cumplen las mismas funciones, ¿sí? Entonces eso se llama en la actualidad periplasma, y es como el sitio o el espacio donde se encuentra ubicado el peptidoglicán, y es una zona con una gran carga enzimática. El peptidoglicano, sea de bacterias gram positivas o gram negativas, está constituida por cadenas paralelas de glúcidos. En este esquema están representados como las esferitas verdes y moradas. Se trata de dos glúcidos, N-acetilglucosamina y N-acetilmurámico, que se ubican en forma alternativa en cada cadena, ¿sí? Entonces tenemos distintas cadenas paralelas de esferitas. Pero estas cadenas no están sueltas, no están libres, sino que están unidas, como ven en ese gráfico, a través de unas barritas rojas. Esas barritas rojas representan a péptidos, ¿sí? A cadenas cortas de aminoácidos. Una vez que el peptidoglicán está constituido, entonces cada una de esas barritas rojas representa 4 aminoácidos. Esos 4 aminoácidos se pueden unir directamente entre sí o se pueden unir a través de otros péptidos que actuarían como puente, ¿sí? Bueno, lo cierto es que entonces esto está formado por cadenas polisacarídicas unidas entre sí por cadenas peptídicas. Y la estructura química básica de esta mureína o glucopéptido es un disacárido tetrapéptido, o sea, dos esferitas con una barrita roja que es N-acetilglucosamina, N-acetilmurámico, y al N-acetilmurámico se le unen 4 aminoácidos. Es así como queda la estructura química final del peptidoglicano. El peptidoglicano lo podemos pensar, se llama también mureína, entonces lo podemos pensar como un muro, como una pared. Esto nada más que a los fines de la comprensión y para ver algo, mostrarles algo, presentarles algo visual. Entonces pensemos en esa envoltura que es como una pared construida por ladrillos. Y cada uno de esos ladrillos se tiene que sintetizar en algún sitio. Y representa cada ladrillo el disacárido tetrapéptido, la unidad química de la estructura de la mureína. Ese disacárido tetrapéptido se comienza a formar dentro del citoplasma de la bacteria. Vamos a ver de qué manera. Luego, en realidad se va a formar como un disacárido pentapéptido con 5 aminoácidos. Y eso sería el ladrillo básico de nuestro muro. Eso se va a unir a un lípido transportador que se encuentra en la membrana citoplásmica, que se denomina un decaprenol pirofosfato. Este lípido transportador de membrana rota y saca ese ladrillo, digamos, que se formó hacia el exterior. ¿Y qué hay en el exterior? Restos de pared bacteriana que hay que formar, que hay que seguir formando. Las bacterias se dividen por división binaria, entonces siempre de una célula madre salen 2 células hijas. Y esas células hijas arrastran
parte de la mureína de la célula madre. Por lo tanto, en el desarrollo siempre existe un resto de mureína, sobre el cual se van a ir agregando los próximos ladrillos que se fueron formando en el citoplasma, ¿sí? Para que estos nuevos ladrillos se unan a los restos de pared que ya existían, tienen que intervenir enzimas que hagan que se unan a esos restos, que van a ser enzimas transpeptidasas y enzimas transglicosidasas. Las transglicosidasas van a hacer que el nuevo disacárido se una a los restos de la cadena polisacarídica que ya estaba, y las transpeptidasas harán el entrecruzamiento entre los péptidos, o sea, permitirán la unión de las barritas rojas del gráfico anterior. Eso es lo que explicamos en esta diapositiva. Entonces, en el citoplasma se forma un precursor soluble, que es UDP, unido a N-acetilmurámico, primeramente con 3 aminoácidos, así que pueden ser variables. Luego, en el citoplasma se van a unir 2 moléculas de D-alanina. Entonces se forma ese dímero de alanina, 2 aminoácidos que se van a unir a los 3 aminoácidos de N-acetilmurámico con UDP, ¿sí? Este precursor, UDP N-acetilmurámico con 5 aminoácidos, se va a unir al undecaprenol pirofosfato, al lípido de la membrana, y allí se va a unir N-acetilglucosamina. ¿A quién se va a unir N-acetilglucosamina? Al N-acetilmurámico. Bueno, una vez formado este disacárido pentapéptido con 5 aminoácidos, rota, se externaliza el precursor, o sea el ladrillo, y ocurren las reacciones de polimerización entre cruzamiento por acción de las transpeptidasas y transglicosidasas, ¿sí? Así se forma la mureína o peptidolicán. En todo este proceso de formación intervienen, hay puntos en los que pueden intervenir los antibióticos, ¿sí? O sea que los antibióticos que actúen sobre la pared en formación, sobre la pared bacteriana, van a actuar por fuera de la membrana citoplásmica, que es donde algunos van a actuar por fuera de la membrana citoplásmica y otros por dentro, otros dentro del citoplasma. Por ejemplo, fosfomicina y cicloserina van a actuar impidiendo la formación de la pared en las etapas iniciales, cuando está dentro del citoplasma. Mientras que antibióticos betalactámicos, por ejemplo las penicilinas, las cefalosporinas, impiden que ocurran las reacciones de transpeptidación, impiden la polimerización, ¿sí? Porque se unen a las enzimas transpeptidasas e impiden que se consolide, que polimerice la mureína en formación. Volviendo al ejemplo del muro, impiden que la mezcla que va a pegar el ladrillo a la pared, impide que esa mezcla actúe, ¿sí? Entonces quedan los ladrillos sueltos y la bacteria se rompe. Algo parecido ocurre con los glicopéptidos, como vancomicina, pero van a actuar de un modo diferente, porque los glicopéptidos se van a unir a la D-alanina terminal, o sea, al ladrillo, no a la mezcla, sino al ladrillo, y así la mezcla no va a poder actuar. Sería algo gráfico para explicarles este proceso. De cualquier manera, los mecanismos de acción de los antibióticos volveremos a ver, pero siempre los vamos a estudiar dentro del contexto de la estructura, ¿sí? Por eso es importante que ya comencemos a ir viendo en esta etapa. En cuanto a las funciones y a ciertas características de las paredes, de las envolturas, tenemos que diferenciar lo que es gram positivo de lo que es gram negativos. Las características que vamos a estudiar para gram positivos se van a repetir también en gram negativos, pero además en gram negativos se van a sumar las características que otorga o que aporta la membrana externa. Así el peptidolicán otorga rigidez y forma a la bacteria, confiere resistencia a la lisis osmótica y como factor de virulencia en los gram positivos los ácidos teicoicos que contribuyen a la invasividad, y en los gram negativos el lipopolisacárido de la membrana externa tiene acción endotóxica.
Con respecto a la antigenicidad, en los gram negativos tenemos a los ácidos teicoicos que son antigénicos, los ácidos teicoicos propiamente dichos, y en los gram negativos el lipopolisacárido que tiene el lípido A y que constituye el antígeno O. Lo que ya vimos con respecto a la acción antibiótica, la pared es blanco de la acción de los betalactámicos, glicopéptidos, fosfomicina, cicloserina, y también hay otros antibióticos como por ejemplo la bacitracina, pero que no están usados para el tratamiento de infecciones. Para destacar un poco más las características y las funciones de la membrana externa de gram negativos, es una bicapa anfipática, tiene fosfolípidos sobre su capa más interna, es prácticamente todo fosfolípidos, y tiene el lipopolisacárido en la capa más externa. Tiene las lipoproteínas que sirven para unión o anclaje al peptidoglicán y las proteínas de matriz que actúan como porinas. El lipopolisacárido, o sea, lo que está en la capa más externa de esa membrana externa, contienen el lípido A, que es constante y aporta toxicidad y puede activar mecanismos de inflamación y así generar fiebre, shock y eventualmente la muerte. El polisacárido es la segunda parte del lipopolisacárido de la membrana externa de gram negativos y tiene una parte más central, denominada núcleo, que es constante, y luego una parte variable que son las cadenas terminales. La variabilidad de estas cadenas laterales en cuanto a su composición da variabilidad a todo el polisacárido que es un antígeno, el antígeno somático o antígeno O. Las funciones de la membrana externa son las de actuar como un tamiz molecular. Sobre ella hay receptores superficiales que permiten la adherencia de otras células bacterianas o de virus, o incluso la adherencia de la célula a receptores específicos sobre a ciertos receptores sobre las membranas, por ejemplo. También confieren resistencia a la lisozima para las bacterias gram negativas, y el lipopolisacárido, como dijimos, tiene la actividad endotóxica y antigénica. Y a través de la variación de las porinas se puede conferir resistencia a los antibióticos que tienen que actuar a nivel de la pared, a nivel de la membrana citoplásmica o dentro o en las estructuras intracitoplasmáticas, ¿sí? Porque su variación o borramiento va a impedir la llegada de los antibióticos a su blanco de acción. Ahora pasamos a la membrana interna o membrana citoplasmática. La misma tiene una composición proteica y lipídica fundamentalmente. El 60% aproximadamente está constituido por proteínas, un 20% de lípidos, un 10% de carbohidratos y el resto componentes variados. Las funciones de la membrana citoplásmica son también, actúa como la membrana externa, como una barrera osmótica, permite el transporte específico de sustancias hacia el interior de la célula bacteriana y también hacia el exterior, como lo que ya vimos del precursor de la pared a través del lípido de la membrana, del undecaprenol pirofosfato. También existen en su superficie receptores quimiotácticos, intervienen en la secreción de proteínas como toxinas. En la membrana citoplásmica están ubicadas las enzimas de la cadena respiratoria, entonces ese es un sitio muy importante para la respiración y obtención de energía en las bacterias, y también en esa parte es donde está muy próximo al periplasma, por lo tanto es una zona muy rica en cuanto a enzimas biosintéticas. Además, la membrana citoplásmica, en forma directa o a través de mesosomas, actúa como sitio de inicio de la replicación del ADN. Las membranas citoplásmicas presentan sitios con invaginaciones, o sea, parte de la membrana que ingresa hacia el citoplasma. Estas estructuras se denominan mesosomas. Tienen una ubicación variada, algunas son polares, en el caso de los bacilos, ¿no? Vamos a verlos como polares o pueden ser centrales.
importante para la multiplicación bacteriana porque antes de iniciarse la división binaria, que es como se multiplican las bacterias, el ADN debe multiplicarse. Deben abrirse las dos cadenas paralelas complementarias que constituyen el ADN y comenzar a replicarse. Para eso necesitan un sitio de anclaje, y ese sitio de anclaje está en los mesosomas. También tiene un papel en la formación de los septos, o sea, de los tabiques que van a dividir dos células hijas, en la activación de autolisinas. Son sitios por los que se pueden excretar exoenzimas y, al igual que en el resto de la membrana, son ricas en enzimas respiratorias y para bacterias fotosintéticas y bacterias que intervienen en la radiculación de las plantas, también donde intervienen enzimas de la fotosíntesis y fijadoras de nitrógeno. El citoplasma es como una estructura gelatinosa de alta densidad osmótica y el 85% de su composición es agua, el resto carbohidratos y proteínas e iones. Contiene al nucleoide o equivalente nuclear, ribosomas, y también tiene otro material genético que ya vamos a estudiar que se denomina plásmido o transposones, y tienen materiales de reserva nutricional que son las inclusiones citoplásmicas, y está limitado por la membrana citoplásmica. El equivalente nuclear o nucleoide se encuentra dentro del citoplasma. Si bien la información genética está en el ADN, ese ADN constantemente se está escindiendo para la multiplicación bacteriana y se está transcribiendo a ARN mensajero. Entonces, en el sitio donde se encuentra este genoma, este cromosoma, hay ADN, pero también hay ARN mensajero y hay proteínas. La composición del ADN bacteriano está formado por 4 bases: adenina complementaria con timina y guanina con citosina. El ADN bacteriano sigue el modelo clásico de Watson y Crick de 2 hebras antiparalelas formadas por cadenas por estas bases que son complementarias entre sí, como ya dijimos anteriormente. Y esta doble cadena de ADN es circular y además está súper enrollada. Si se pudiesen extender, llegarían a medir 1 milímetro, ¿sí? Mucho más larga, 1000 veces más larga que la longitud de una micra, digamos, de una bacteria. O sea que es necesario que esté súper enrollado para que pueda caber dentro de la célula y además para que esté como más accesible la información que contiene en sus genes. El superenrollamiento y la estabilidad de esas hebras superenrolladas de ADN se logra mediante las topoisomerasas 1 y 2, así que sería entre ellas las ADN girasas. El cromosoma bacteriano, como función, contiene toda la información genética para la vida, la reproducción de la bacteria, o también para la síntesis de metabolitos, para la obtención de la energía y para la formación de factores de virulencia en el caso de las bacterias patógenas para el ser humano. El ácido nucleico es, como ADN, digamos, es el blanco de acción de algunos antibióticos como las quinolonas, los nitroimidazólicos y los nitrofuranos. El ADN, como te dijimos, se escinde para replicarse y también para transcribirse a RNA mensajero. Y esa transcripción a ARN mensajero se logra mediante la acción de una enzima que es la RNA polimerasa dependiente del ADN. Antibióticos de la familia de las rifamicinas, como rifampicina por ejemplo, se pueden unir, si llegan al interior del citoplasma, se pueden unir a esa RNA polimerasa dependiente del ADN e impedir la polimerización del RNA mensajero. Entonces el ADN, como el nucleoide o cromosoma bacteriano, tiene
la información genética esencial. Pero las bacterias pueden adquirir otra información genética que no esté contenida en el cromosoma. Y eso ocurre porque adquieren material genético del exterior. De diferentes maneras pueden adquirir ese material genético externo. Lo cierto es que este material externo o adicional se puede denominar, pueden ser plásmidos o transposones. Los plásmidos son cadenas dobles de ADN circulares, también superenrollados, que se encuentran en el citoplasma y que son autorreplicativos, o sea que pueden multiplicarse por sí mismos, aunque la bacteria no se multiplique. No es necesario que el ADN del cromosoma bacteriano se multiplique para que se multiplique un plásmido, no, se multiplica solo. Y además decimos que es autotransferible. Autotransferible quiere decir que la bacteria, el plásmido, entre otros, tiene un gen que codifica la formación de pili. Pili, recuerden que son las fibras cortitas que se proyectan al exterior. Y a través de estos pili que codifica el plásmido, una bacteria se puede unir a otra a través de los pili de ambas y formar como un túnel a través del cual se transmite material genético, como el mismo plásmido, ¿sí? Por eso decimos que es autorreplicativo, porque contiene la información genética que lleva a la síntesis de los pili que permiten la conjugación, o sea, la unión entre dos bacterias y el pasaje del material genético, incluido el mismo plásmido, a otra célula bacteriana. Los transposones también son trozos de material genético que se encuentran en el citoplasma, pero estos transposones tienen características diferentes a los plásmidos. Por ejemplo, no son autorreplicables, ¿sí? Se van a replicar en la medida en que se multiplique otro ADN. Los transposones pueden estar como tales, pero tienen un elemento, un gen que se denomina elemento de inserción. Y este elemento de inserción codifica una proteína que se denomina transposasa. La transposasa facilita la integración, o sea, la introducción del plásmido en el ADN cromosómico o en el ADN de un plásmido, ¿sí? Entonces el transposón puede insertarse en un plásmido, salir, insertarse en otro plásmido, o insertarse en el cromosoma, salir del cromosoma, etc. Todo tantas entradas y integraciones, ¿sí? y salidas de otro material genético lleva a un reordenamiento de esos genes, porque puede ocurrir que cuando salga haya dejado parte de sí mismo, o que lleve parte de algún gen o parte de un gen del cromosoma donde se había insertado, etc. Entonces, estos transposones se llaman también genes saltarines y tienen como función la de portar genes, a veces genes de resistencia a los antibióticos o genes de virulencia, al igual que los plásmidos, y generan muchos reordenamientos en el cromosoma bacteriano. Y entre estos reordenamientos pueden haber cambios en la virulencia o cambios en la resistencia antibiótica. Los ribosomas bacterianos tienen un coeficiente de sedimentación de 70S, están formados por dos subunidades. La pequeña de 30S, o subunidad menor, contiene una molécula de ARN ribosomal, que tiene un índice de 16S y también 21 proteínas. Si ustedes recuerdan, cuando comenzamos con la clasificación de las bacterias y estudiamos el árbol de la relación filogenética de las bacterias, esta relación se hacía en base a la secuenciación de ciertas zonas, de zonas estables, del 16S ribosomal. Se refiere a esta molécula de ARN, ¿sí? a los estudios genómicos de esta molécula. En la subunidad mayor, que es de 50S, se encuentran dos moléculas de ARN ribosomal, una de 23S y otra de 5S, más unas 30 proteínas.
La función de los ribosomas es la de síntesis de proteína y lo hacen por un mecanismo similar al de las células eucarióticas. Hay una traducción del RNA mensajero para la síntesis proteica en la que intervienen las dos subunidades. Los ribosomas, al ser diferentes a los ribosomas de las células eucarióticas, pueden ser afectados por agentes antibióticos, por ejemplo, pueden actuar sobre los ribosomas bacterianos y no actuar sobre los ribosomas de las células eucarióticas. Esto hace que los antibióticos que actúan a este nivel puedan no ser tan tóxicos para el ser humano. Entre los que actúan inhibiendo la síntesis proteica reconocemos a las tetraciclinas y aminoglucósidos. Las tetraciclinas se unen a la subunidad 30S. Entre los que actúan sobre la subunidad 50S tenemos a cloranfenicol, macrólidos, lincosamidas, estreptograminas, etc. Y también en la 50S vuelve a actuar los aminoglucósidos. En el citoplasma hay inclusiones, gránulos de inclusión que contienen glucógeno, polibeta-hidroxibutirato o polifosfato, que son materiales de reserva nutricional. Poliaminas como putrescina y espermidina se encuentran en el citoplasma bacteriano y tienen funciones antimutagénicas de dar estabilidad a los ribosomas y a los ácidos nucleicos y confieren resistencia a la lisis osmótica cuando el péptido glicán puede estar dañado o ausente, como en el caso de los protoplastos. Entre las estructuras facultativas están los flagelos. Los flagelos son filamentos formados por una proteína que es la flagelina, y los flagelos pueden ubicarse en distintas posiciones y en distintas cantidades en el exterior, unidos a la célula bacteriana pero proyectados hacia el exterior. Pueden ser polares, o sea que estarían en los extremos de los bacilos, y puede aparecer uno solo o pueden aparecer en ambos extremos. Entonces eso permite clasificarlos en monotricos o anfitricos. También pueden aparecer como un acúmulo o penacho de flagelos en un extremo, son los lofotricos, y cuando aparecen rodeando todo el contorno de la bacteria se denominan peritricos. Los flagelos tienen como función conferir motilidad a ciertos géneros y especies bacterianas, y eso podría favorecer la invasividad de los tejidos. Son proteínas que son antigénicas y constituyen el antígeno H. El grupo de las espiroquetas, las bacterias que vimos que tenían forma de espira, móviles y que se pueden ver en fondo oscuro, como la bacteria Treponema pallidum, la bacteria de la sífilis, o de las del género Leptospira y Borrelia, también son móviles, pero no se les ven flagelos hacia el exterior. Eso se debe a que tienen unas estructuras similares a flagelos, que no son propiamente flagelos, se llaman filamentos axiales, y estos filamentos axiales se insertan en los extremos de estos bacilos y rodean por fuera al bacilo, por fuera, como que lo van envolviendo por fuera de la membrana citoplásmica y por debajo de la pared. Por eso se llaman también filamentos internos o flagelos internos, ¿sí? También confieren motilidad y están presentes en los géneros que ya mencionamos. Los filamentos cortos, que son las fimbrias y pili, se proyectan hacia el exterior, tienen una naturaleza proteica y la proteína que los constituye se llama pilina. Hay filamentos que son somáticos, que tienen funciones de adherencia, son las fimbrias, y otros con funciones sexuales, que son los pili, los que están codificados en los plásmidos para permitir que los plásmidos sean autotransferibles. Sus funciones son la de adherencia para la colonización en los pili somáticos, son antigénicos, por ejemplo en la Neisseria gonorrea, la bacteria que causa gonorrea, tiene pili y son muy variables en su antigenicidad. Por ese motivo no hay una vacuna adecuada para la gonorrea en la actualidad. Intervienen en la conjugación bacteriana
y también a ellos se pueden unir virus. Los virus que infectan a las bacterias se llaman bacteriófagos, ¿sí? Entonces intervienen también en la transferencia genética. La cápsula está presente solo en algunos géneros bacterianos y en algunas especies. La cápsula de la gran mayoría de las bacterias es polisacarídica, solo en el género Bacillus, en Bacillus anthracis, la cápsula es un péptido. La función es antifagocítica, protege a la bacteria de la acción fagocítica y de la acción lisosomal y oculta también antígenos que estén sobre la pared. Además es antigénica, constituye el antígeno K, salvo en Salmonella typhi, que se denomina antígeno B, con B corta I. Si no, siempre se va a llamar antígeno K. Es un factor de virulencia y contribuye a la patogenicidad al inhibir la fagocitosis, para favorecer la sobrevida bacteriana, pero también se vio que es variable en cuanto a su característica antigénica y que, por ejemplo, si pensamos en Streptococcus pneumoniae, que es un diplococo capsulado, causante de neumonía adquirida en la comunidad, hay ciertos serotipos que son más virulentos que otros, ¿sí? Por eso se considera que la cápsula es un factor de virulencia. También hace que el aspecto de las colonias cuando la bacteria crece en los medios de cultivo sea diferente. Cuanto más material capsular tenga la célula bacteriana, va a dar colonias más mucosas, lisas, brillantes, y se denominan mucosas. Si no, van a dar colonias lisas, denominadas L, cuando tengan una cantidad moderada de material capsular, y las que no tienen cápsula dan colonias de superficie rugosa, como algunas de las colonias que vemos en la foto del medio. Los esporos o esporas son estructuras, son organelas que se generan dentro del citoplasma bacteriano y que después pueden liberarse. Estos esporos son propios de ciertos géneros gram positivos. De los que son patógenos para el ser humano, corresponden a los géneros Clostridium y Clostridioides, que son bacterias anaeróbicas, y al género Bacillus, como Bacillus anthracis, por ejemplo, la bacteria que causa el carbunco, y que es una bacteria aeróbica. Las esporas en estos géneros se comienzan a formar dentro del citoplasma, y para que se formen se desatan ciertas señales codificadas en el genoma de la bacteria que permiten la multiplicación del ADN y su condensación en uno de los poros, y que después haya una invaginación de la membrana citoplásmica y la construcción de septos de mureína y otras envolturas que van a dar resistencia a la espora. Esa espora, que se constituye dentro del bacilo en su forma vegetativa, luego es expulsado o muere la forma vegetativa de la célula, y así el esporo se libera al medio. Se puede liberar dentro de un tejido o al medio externo. Los esporos maduros y bien constituidos tienen mucha resistencia a la desecación, a las radiaciones, a los desinfectantes, y por lo tanto pueden sobrevivir mucho tiempo, décadas y siglos, en superficies inanimadas. Cuando ese esporo vuelve a un medio adecuado, con agua, se fisura su envoltura, comienza a ingresar agua y se transforma nuevamente en un bacilo en su forma vegetativa, o sea, en una forma metabólicamente activa. Así, entonces, los esporos tienen una parte central o núcleo donde está el cromosoma de la bacteria origen, ¿sí? Y eso es lo que le permite conservar las mismas propiedades y revertir a la forma vegetativa original. También contiene ribosomas, RNA de transferencia y enzimas. Y luego viene la cubierta, que es la que le confiere impermeabilidad y resistencia, donde hay dipicolinato de calcio,
y esa cubierta tiene una membrana interna, una capa interna, una corteza y una capa externa. Con esta descripción de esporos terminamos el reconocimiento y el estudio de las estructuras bacterianas y de sus principales funciones en la patogenia humana. Para concluir la presentación, les dejo las ideas claves de la misma. Las bacterias son organismos unicelulares procariotas, evolutivamente están antes de la aparición de células con núcleos verdaderos. Las bacterias gram positivas poseen una envoltura de peptidoglicán gruesa con ácidos teicoicos, mientras que las bacterias gram negativas tienen una envoltura de peptidoglicán delgada y una membrana externa que confiere impermeabilidad. Las estructuras antigénicas son los flagelos, como antígeno H, en la membrana externa de los gram negativos el antígeno somático O, y la cápsula, que es el antígeno K. Las estructuras cuya presencia es variable según el género, la especie y el estado metabólico son las cápsulas, flagelos y fimbrias o pili, y los antibióticos que actúan sobre la pared son los beta-lactámicos, glicopéptidos, fosfomicina, cicloserina, bacitracina. Pero de los antibióticos nos ocuparemos en las próximas presentaciones. Gracias y hasta pronto.